Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. (27) Un sacrificio patriótico. En los días posteriores al 12 de octubre de 1973, recibí una llamada del ministro Helbard, con el que teníamos un trato amable, pero por entonces nada más, invitándome a almorzar en el ministerio al día siguiente. Acepté, por supuesto, y me dijo que íbamos a ser 3. Le pregunté por el tercero y me contestó: viene Daniel, es decir, López Rega. Ante mi sorpresa, me contó que era una indicación del presidente. Le dije a Helbard que yo no tenía diálogo político alguno con López Rega, empezando porque no lo llamaba Daniel, y Helbard me dijo que Daniel le había contado que nos habíamos abrazado y que volvíamos a ser amigos. En un primer momento lo negué, pero recordé enseguida la visita al general el día del asesinato de Rucci. Le aclaré a Helbard cómo había sido ese hecho e insistí en desistir del encuentro. Entonces él me dijo: dice su amigo que no le cree problemas en su frente interno. Era la segunda o tercera vez que oía esa frase y siempre estaba referida a López Rega. No tuve más remedio que aceptar y me pidió que estuviera al día siguiente, a las 12:30 en el Ministerio de Economía. Allí llegué, pasé de inmediato y Helbard me dijo que en media hora llegaba López Rega y que él quería contarme y mantenerme al tanto, por indicación del general, de los contactos que tenía con Montoneros. Le aclaré que yo no tenía contacto alguno en ese momento y me dijo que lo sabía. Luego me refirió 3 encuentros del gobierno con Montoneros y me dijo que veía difícil conciliar posiciones. Llegó López Rega. Avanzó como para abrazarme, pero yo le di la mano y lo frené. La conversación comenzó dificultosamente, pero él intentó un relato según el cual, desde que nos habíamos abrazado circunstancialmente el día de la muerte de Rucci, me estaba protegiendo de problemas de salud muy delicados que había notado que yo tenía y que él creía podría seguir controlando. Siguió diciendo tonterías del mismo tipo y finalmente dijo que el general, en realidad, ya estaba muerto, que vivía una parte de su propia vida que se le iba consumiendo, pero que no sabía cuánto podría aguantar. El que no aguantó más fui yo y le dije: déjese de decir imbecilidades. Helbard se quedó helado y López tartamudeó algo y lloriqueó: nosotros te queremos mucho, Juan Manuel, tenemos que estar juntos. Lo miré fijo, no me aguantó la mirada y me puse a hablar con Helbard, haciéndole unas preguntas detrás de otra para no dejarle espacio a ese mamarracho de meter una frase. López emitía como gemiditos y miraba su plato que no tocó. Yo comí tranquilo y ni lo miré. Al rato dijo que tenía una reunión y debía irse, pero que en eso quedábamos, en que teníamos que estar juntos. Quiso abrazarme y volví a frenarlo extendiendo la mano. Por fin se fue. Helbard me dijo que era un personaje muy peligroso, que tenía mafiosos muy pesados a sus órdenes y varias cosas por el estilo. Con Helbard quedamos en vernos, en principio cada 15 días, para que fuera una especie de asesor político suyo y que iba a manejar mi designación como jefe de asesores o algo así. Le agradecí, pero le dije que yo había vuelto a mi estudio y no podía ser funcionario y llevar juicios. No me parecía ético. Con Helbard sí nos abrazamos y a los 4 o 5 días me llamó para que fuéramos a almorzar a la Costanera. Me contó acerca de las novedades económicas, algunos problemitas de salud del general, y me dijo que López Rega les había dicho a varias personas, Dulio Brunello entre ellas, que se había ido rápido del almuerzo porque había percibido que yo estaba pensando en tirarlo por la ventana. A los pocos días la señora Isabel me citó en el despacho que utilizaba en casa de gobierno. Me habló de varios temas y luego insistió en decirme que Daniel me quería mucho y que era un muy buen amigo, indispensable para el general. Le dije que agradecía sus comentarios y que los tendría en cuenta, y me despedí con el respeto que me merecía por ser la esposa de mi jefe y el afecto que siempre le tuve.
En esos días de finales de octubre conocí partes de una carta que Perón le había enviado a Jorge Antonio y que me parece interesante mencionar aquí. Tengo la obligación de unir a todos los argentinos, pero algunos insensatos no lo entienden y las ambiciones y puñeterías de los apresurados me llenan de amargura. Gelbard anda bien, pero lo tenemos muy controlado. López Rega, enloquecido, me crea cualquier cantidad de problemas. Así le irá. No dudo de que el general hizo que yo conociera esta carta. Con Jorge Antonio no teníamos un trato que justificara que me hiciera conocer lo que le decía su amigo. Mi impresión fue que Perón me mandaba dos mensajes. Por un lado, la insistencia de Gelbard en comentarme la marcha de la economía encontraba ahora su explicación. Por el otro, lo de López Rega era una señal tranquilizadora, aunque no me hacía ilusiones, ya que era evidente la dependencia que el general tenía con ese sujeto en su cotidianeidad de anciano y enfermo. Mi preocupación en este tema era siempre la misma. ¿No estaría López Rega manejando para bien y para mal la salud del general de acuerdo a sus intereses? Alguien capaz de decirme, el general ya está muerto. ¿De qué no era capaz? Como luego haría en otras ocasiones, le conté mis preocupaciones al doctor Jorge Tayana, quien me dijo que las compartía, pero que veía muy difícil hacer algo, sobre todo por la confianza que la señora Isabel le tenía a López Rega. Me comentó, el general ha vivido mucho tiempo acompañado solo por ellos dos. Usted es joven, sus padres son jóvenes, y es difícil que pueda entender hasta qué punto alguien mayor y enfermo depende de sus cercanos. Sí, querido Jorge, los años me lo hicieron entender. Entre los infinitos problemas que le creaba López Rega al general, no fue menor el de Licio Gelli, el venerable de la propaganda 2, la P2, al que con el apoyo del canciller Alberto Viñés hizo condecorar con la máxima distinción de la República Argentina. El tema se lo dieron armado al general, que no pudo o no supo evitar su consentimiento. De inmediato, Gelli y su P2 pretendieron manejar todo el comercio exterior de la Argentina, y Viñés aconsejaba entregárselo, según decían, para pagar los favores hechos con Estados Unidos, el Vaticano y varios países europeos que facilitaron el regreso del general a la Argentina. Pero el general los mandó al diablo y Gelli juró venganza. Este hecho no sería ajeno a la profanación años después del cuerpo de Perón, en una extraña operación en la que forzaron el ataúd, le cortaron y robaron las manos, lo que se mencionó como una venganza mafiosa. En el frente de la economía se alcanzaban logros indudables, aunque inferiores a los que se habían imaginado, debido a los cambios negativos en la situación internacional. Al respecto es de interés el trabajo de Carlos Leiva, uno de los principales colaboradores del ministro Gelbard, llamado Economía y Política en el tercer gobierno de Perón. En esos días Gelbard me convocaba a almorzar al Ministerio de Economía para contarme sobre la marcha de sus asuntos, reuniones a las que incorporé a Luis Rivet, con más conocimientos en la materia que yo, y quien preparaba un informe de cada encuentro que le hacíamos llegar al general. El 21 de noviembre, a las 2 de la mañana, Perón se despertó sin poder respirar, apenas si consiguió levantarse para solicitar ayuda. Llegó López Rega y le conectó un tubo de oxígeno portátil, pero siguió respirando muy mal. No había ningún médico, y la señora Isabel, López y Juan Esquer no encontraron al doctor Tayana ni al doctor Cosio. Uno de los custodios tomó la iniciativa de traer al doctor Julio Luqui Lagleise, vecino de la casa de Gaspar Campos. Actuando rápida y enérgicamente consiguió sacar de la crisis al general. En realidad, me dirá luego el doctor Tayana, que llegó poco después, inmediatamente precedido por el doctor Cosio, Luqui Lagleise, le salvó la vida. Sin embargo, para no preocupar a la población, se informó que Perón había presentado una afección bronquial y se recuperaba con rapidez. El episodio confirmó a Cosio y Tayana sus sombríos pronósticos de que le quedaban meses de vida. En diciembre, el general tuvo que resolver la difícil cuestión planteada por la conducción del ejército. La abierta rebeldía de la cúpula de Montoneros y su clara alianza con el general Calcaño le quitaron a éste la posibilidad de una conducción autónoma y debió solicitar su pase a retiro al no ser recibido por Perón. El sucesor de Calcaño fue el general Leandro Anaya, un profesionalista. Era un tema discutible.
Yo fui partidario de haber reincorporado en actividad a los muy prestigiosos coroneles Fernando Amadeo de Baldrich y Florentino Díaz Loza, que encabezaron los movimientos de Azulio Lavarría, con el claro propósito de convocar a elecciones sin ningún tipo de proscripción, en un máximo de 6 meses, lo que hubiera llevado al general a la presidencia en los primeros meses de 1972. Como dijo Baldrich en la carta al general de la que fui portador, también se hubiera logrado limpiar al ejército del mitrismo para que fuera una fuerza realmente nacional. Perón, muy condicionado por su poco resto físico y con la información sectorizada, prefirió generales que él estimaba, ya sin mayor apoyo interno y más fáciles de conducir que coroneles que pudieran convertirse en caudillos militares. En los primeros días de enero el general dejó la casa de Gaspar Campos y se trasladó a la Quinta de Olivos. Por esos días Tayana me comentó que desde el 1 de enero la salud de Perón había vuelto a complicarse. Con el doctor Cosio decidieron ponerlo en conocimiento del gabinete. Se reunieron en el piso del canciller Viñés el viernes 11 de enero al mediodía e informaron de la gravedad del estado y de un pronóstico fatal a mediano plazo. Lo que me contó Tayana y luego recogió en su libro El último Perón es que, ante el asombro de todos los presentes, López Rega interrumpe para formular diversas necedades como que el faraón ya está muerto y quiere volver a la pirámide. Ya no existe, está muerto, está vacío, y yo le pongo poco a poco las ideas necesarias, lo alimento. Él necesita de mi fuerza, de mi flujo de ideas, y esta tarea es mi tremenda responsabilidad. Los ministros no hacen caso de los dichos de López y preguntan cuál es el pronóstico, y Tayana dice que la vida del general no se prolongará más allá de 6 u 8 meses. López Rega insistió en sus sandeces y varios lo pararon diciéndole que se deje de joder. El jueves 17 de enero me llamó Lorenzo Miguel y me invitó a almorzar al sindicato, donde iba a estar el ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Prácticamente no comimos por la angustia que el relato de Otero nos causó, no solo por el estado de salud del general, sino también por la negativa sistemática de López Rega, apoyado por la señora Isabel, de que hubiera una guardia médica permanente en Olivos. A las opiniones de Tayana y Cosio se habían sumado las de los médicos españoles de vieja relación con Perón, Francisco Flores Tascón y Antonio Puigvert, quienes habían llegado en esos días. Ellos señalaron que el deterioro de la salud del general desde diciembre de 1972 había sido abrupto con orígenes poco claros. Con Lorenzo fuimos a ver a Tayana y éste nos confirmó la necesidad de que el general tuviera asistencia permanente y las negativas de López Rega a cubrir esa necesidad. En esa conversación, como recuerda Tayana en su libro, Lorenzo me dijo: «¿Qué razón tenías cuando quisiste que lo volteáramos de cualquier manera en relación con López Rega?» Tayana no sabía a qué se refería Lorenzo, pero era a la reunión que habíamos tenido en mi casa la noche de Seiza, el 20 de junio. Tayana dijo que él ya había hecho muchos intentos en vano y que probáramos nosotros, a ver si conseguíamos algo. Lorenzo pidió a través de una secretaria que él había recomendado y se había hecho cercana a la señora Isabel entrevistar a la vicepresidenta. Al rato lo comunicaron con ella. Lorenzo le dijo que estaba conmigo y que necesitábamos verla unos minutos. La señora se encontraba en la casa de gobierno preparando su traslado a Olivos, donde el general descansaba luego del ajetreo de los 3 días previos con la visita oficial del panameño Omar Torrijos. Nos dijo que fuéramos para allá, nos recibió de inmediato, estuvo muy cálida con los dos, y yo le planteé el tema de la necesidad de una presencia médica en Olivos, pero fue imposible convencerla. Dijo que López Rega se oponía y que él era realmente el que había logrado que el general estuviera todavía vivo. Si se ponía una guardia, él se iría. Ya se lo había dicho, en el caso de que se fuera, ella no sabría qué hacer. Fueron inútiles los argumentos. Agradeció nuestros deseos y dio por terminada la reunión. Lorenzo me alcanzó a mi casa de Avenida Callao, porque yo estaba sin auto y lo invité a tomar un café. Tuvimos una reunión con la confianza de siempre y ahora con la enorme angustia de la locura en que tenían inmerso al general. La falta de alternativas de futuro llevó a repasar cómo habíamos llegado a semejante situación, cómo tal demente había tomado ese poder. Lorenzo, que no era muy expresivo pero tenía una sagacidad notable, opinó que había muchos responsables de haber hecho crecer a López. Dijo que en el sindicalismo eso se daba en menor medida,
pero que todos los políticos lo habían buscado y habían hecho alianzas con él. Puso como ejemplo lo sucedido con los delegados. Me dijo, ellos apoyaron a Paladino. Cuando Paladino creció y creyó no necesitarlos, lo deterioraron hasta voltearlo, y tuvieron mucho que ver con la llegada de Cámpora. Cuando pensaron que Cámpora se les iba a cortar solo, comenzaron a golpearlo y le volvieron a dar juego a varios paladinistas. Esto último era para mí una novedad, que Lorenzo amplió diciendo que en primera fila jugaron a favor de loquitos sueltos que daban manija con la infiltración, pero por detrás estaban los paladinistas que querían voltear a Cámpora. No agregaría nada a la historia haciendo nombres, pero por otras fuentes pude comprobar la exactitud de lo que me dijo Lorenzo ese día negro. Varias veces he escrito sobre mis responsabilidades en lo que pasó y nunca he logrado tranquilidad al respecto, pero en este punto sí tengo tranquilidad de conciencia. Nunca, absolutamente nunca tuve algo que ver con este demente sobre el que sigo pensando que alguna responsabilidad tuvo por sus locuras o quizá a designio respecto del deterioro acelerado de la salud del general. No hubo tiempo de pensar mucho más. El domingo 20 de enero de 1974 a la medianoche se produjo el asalto del Regimiento de Caballería Blindada de Azul, el mismo que encabezó el intento de levantamiento nacional peronista de octubre de 1971, esta vez por parte del ERP. El golpe fracasó, pero los combates duraron unas 12 horas. En ellos murieron el coronel Camilo Arturo Gay, su esposa y el soldado conscripto Daniel González, y quedaron gravemente heridos varios oficiales, mientras que el teniente coronel José Francisco Ibarzábal fue secuestrado. El general Perón tomó esta acción como lo que fue, un hecho terrorista y claramente dirigido contra él. Esa noche leyó un breve y muy duro mensaje. El gobierno nacional, en cumplimiento de su deber indeclinable, tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar el mal en sus raíces, echando mano a todo el poder de su autoridad y movilizando todos los medios necesarios. Para ello reclamó el apoyo de todos los argentinos. Yo he aceptado el gobierno como un sacrificio patriótico porque he pensado que podría ser útil a la República. Si un día llegara a persuadirme de que el pueblo argentino no me acompaña en ese sacrificio, no permaneceré un solo día en el gobierno. Entre las pruebas que he de imponer al pueblo está esta lucha. Será, pues, la actitud de todos lo que impondrá mi futura conducta. Ha pasado la hora de gritar Perón, ha llegado la hora de defenderlo. Y agregó, hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de las autoridades. No era arbitrario el general al responsabilizar a las autoridades de la provincia. Él no dudaba sobre la persona del gobernador Oscar Videgain, pero le habían llegado, y me las había comentado, múltiples referencias de funcionarios provinciales que habían tenido al menos una actitud poco comprometida en el asesinato de Rucci. Cuando me hizo estos comentarios se los trasladé de inmediato a Manuel Urriza, que era el ministro de Gobierno e incondicional del general, y con él tuvimos un encuentro con el gobernador Oscar Videgain, de cuya lealtad tampoco yo tenía dudas, pero que no hacía nada con los funcionarios sospechados. Así, para Perón, el golpe del 20 de enero era una continuidad del asesinato de Rucci, de modo que actuó en consecuencia, provocando la renuncia de Videgain. Por otra parte, el golpe de Azul incidió directamente sobre las reformas al Código Penal que estaban en el Congreso, agravando aún más las penas previstas y simplificando aspectos procesales. Al grupo de diputados que se oponían lo citó a una audiencia para el 22 de enero, en la cual el propio general les exigió el acatamiento a sus directivas, y de hecho puso en la misma línea el asesinato de Rucci con el ataque de Azul. 8 de los 13 diputados disidentes renunciaron a sus bancas, al margen de detalles que no cambian la historia, lo que demostró el empeño de Perón por reformar el Código Penal. Fue su decisión de mantener la represión dentro de los cauces legales, otro elemento que desmiente su presunta participación o tolerancia con la AAA. Sin embargo, los atentados de la AAA se multiplicaban. Eran centralmente ataques a locales de la tendencia y sus frentes de masas. Montoneros contestó algunos de esos ataques y lo hizo sobre el bandorismo, reponiendo la fractura que habíamos superado para llegar a la victoria.
Fue un proceso desgraciado, con múltiples responsabilidades. Como en esos días se sintió un poco recuperado, el general trabajó de más, según me comentó el doctor Tayana, pero el 21 de febrero se registraron 3 episodios graves de arritmias. Los consejos médicos fueron en principio atendidos por el general, pero López Rega se burló de las previsiones e hizo imposible una atención correcta. Mientras tanto, se produjo un conflicto en Córdoba, donde el jefe de policía, teniente coronel Antonio Navarro, desacató la orden del gobernador Ricardo Obregón Cano de renunciar en la tarde del 27 de febrero. Esa noche Navarro ocupó la casa de gobierno y detuvo a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. Al día siguiente se hizo cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba, Mario Agudino. En Buenos Aires el general estaba en reposo absoluto y la situación era manejada por el gabinete, presidido por la señora Isabel. Actuó el doctor Balbín y el Congreso designó interventor en Córdoba a Duilio Brunello, un viejo peronista que ahora trabajaba en las cercanías de Helbart y que el general había utilizado para evitar que López Rega destrozara el Ministerio de Bienestar Social, nombrándolo administrador. Esta designación de Brunello en Córdoba dio inicio a un nuevo intento de Perón por alinear la tendencia. En esos días regresó a la Argentina de su viaje a Cuba el ministro José Helbart, quien declaró: «El primer ministro cubano, Fidel Castro, siente verdadera admiración por el general Perón y por lo que dimos en llamar Revolución Pacífica de la Argentina». Helbart me invitó a comer y me contó en detalle las conversaciones con Fidel Castro y los consejos que quería hacerle llegar a los jóvenes de la tendencia. El propio Helbart había tenido contacto asiduo con ellos, pero no había mayores avances. Ante su pregunta de qué podía hacer yo, le dije la verdad. Desde el asesinato de Rucci yo no quería saber nada con ellos y llegamos a la conclusión de que su amigo, Duilio Brunello, recién designado en Córdoba, podía ser un buen conducto. Entonces Helbart le indicó al Chango Funes que se sumara al equipo de Brunello, con el especial encargo de buscar acercamientos con la tendencia. El general Perón me citó a fines de febrero y, entre otros temas, me comentó que ya estaban listas las decisiones para avanzar en el comercio con Cuba, rompiendo el bloqueo establecido desde 1961. Por la parte cubana actuó Emilio Aragonés, un dirigente cercano a Fidel Castro que había visitado al general en Madrid. Fue designado embajador en la Argentina y finalmente se cerró un acuerdo por un total de $1.000 millones a gastarse en partidas anuales de $200 millones en productos vitales para la economía cubana. La noche del 11 de marzo la tendencia juntó en un acto en Atlanta a 45.000 personas. Hablaron Ricardo Panetta de la Regional 3, Enrique Juárez por la Juventud Trabajadora Peronista, JTP, Rodolfo Galimberti, y cerró la lista de oradores Mario Firmenich, que sostuvo que el gobierno, desde el 20 de junio, ha caído en manos de los traidores, desplazando a los leales a Perón, por lo que llamó a recuperar el gobierno para el pueblo y para Perón. El 26 de marzo, los delegados de los trabajadores a la Gran Paritaria Nacional concurrieron a Olivos, donde conversaron con Perón. Adelino Romero, por entonces al frente de la CGT, resumió las inquietudes de los trabajadores en 3 cuestiones: un salario más o menos adecuado, un seguro de vida obligatorio para todos los trabajadores y una real garantía para el nivel de precios. El general coincidió con la justicia de los reclamos, pero advirtió que en la situación de ese momento había que ser moderados. Adelino Romero contestó: «Anoche me lo preguntó un periodista y yo le dije que el movimiento obrero prefería perder con usted y no ganar con otro». Este diálogo, dice Norberto Galasso, adquirió un hondo dramatismo en la historia del movimiento peronista. Por un lado, expresó la consecuencia de los trabajadores hacia Perón, ese hombre junto al cual lograron las conquistas más importantes de su historia, es decir, un profundo reconocimiento a quien facilitó su incorporación al escenario político argentino y les abrió nuevos caminos, no solo de progreso material, sino también de dignificación como seres humanos. Por otro, significó incluso decirle a ese mismo jefe político que no se estaban encontrando los caminos para que los trabajadores reconquistaran lo perdido en la última década. Dice Galasso: ellos, la columna vertebral del movimiento, sentían que estaban perdiendo, y aunque aceptaran esa política porque él era el presidente,
no era esa la expectativa que tenían cuando lo llevaron a la victoria en las urnas en septiembre pasado. Pero, al confiar en seguir con Perón, sabían que era el mejor camino para lograrlo, no había otro que pudiera hacerlo. Y ese otro, dice Galasso, tampoco puede ser la juventud peronista, por mejores que sean sus intenciones. Firmenich dirá luego: creo que la patria socialista era inviable por la voluntad social. Además, Perón no era socialista, lo cual es cierto, acota Galasso, pero también es cierto que los jóvenes tampoco eran socialistas, sino más bien nacionalistas revolucionarios, pues la historia argentina del 46 en adelante pesaba sobre la sociedad, sobre Perón y sobre ellos mismos, mostrando al peronismo como la mayor expresión antiimperialista y a la izquierda como una frustración, o peor aún, en la política concreta. Finalmente, el 27 de marzo se firmó la Gran Paritaria Nacional y Perón dio a conocer lo acordado. Se ha resuelto elevar el salario mínimo en un 30%, aumentar los sueldos 240 pesos sobre la base de un aumento general del 13%, incrementar las asignaciones familiares en 30% y establecer un seguro de vida obligatorio para todos los trabajadores a cargo del empleador por un monto de 1 millón de pesos. Al mismo tiempo, en sus ratos hábiles, el general iba avanzando en su gobierno. La declinación de su salud no se detenía, lo que aumentó su dependencia. Dijo Tayana en un testimonio que recoge Galasso: la vejez entraña una serie de limitaciones. La vista disminuye, el pulso se torna tembloroso, no se anima uno a manejar el automóvil, empieza a salir menos, no oye bien, teme a la calle. El hombre se enclaustra, pierde movilidad, desplazamiento, autonomía, se va quedando en un rincón. Entonces, al no valerse por sí mismo, empieza a valerse por otro. Necesita del valet, es decir, de alguien que le sirva de valimiento. Ahí aparece el papel importante de los secretarios, herederos, sobrinos, etc., personajes que cumplen esas pequeñas pero fundamentales misiones, y puede acontecer el aprovechamiento innoble de aquellos que tienen la oportunidad de cumplir esa misión. Hay algo de sustitución y hurto en todas esas cosas. Esto es lo que fue pasando con López Rega, relataba Jorge Antonio. Lo odiaba, lo despreciaba, pero le era cada vez más indispensable en la medida que sus fuerzas eran menores. En su gran soledad, el anciano líder quedó preso de quien lo desbordaba con sus maniobras, manejaba su agenda, se imponía a los médicos, decidía horarios. El 15 de abril el general, que se sentía mejor, volvió a ir a la Casa Rosada y a Olivos. La constante presión de los médicos terminó por convencer a la señora Isabel, y López Rega no tuvo más remedio que aceptar la instalación de una guardia médica permanente. El mismo 15, Perón me citó para el día siguiente, martes 16, a la Casa de Gobierno, a donde llegué a las 10:30. Luego de esperar unos minutos, conversé con el general por espacio de 1 hora. Me comentó que tanto a través de Helbart como de Brunello había establecido contactos con los jóvenes y esperaba propuestas de encuadramiento, ya que de eso se trata. De todas maneras, también me dijo que había publicado solicitadas de tono muy crítico a la marcha del gobierno, por lo que no tenía demasiadas expectativas. Me comentó que el 1 de mayo en el Congreso Nacional iba a anunciar los trabajos del modelo argentino y la intención de comenzar los pasos para la reforma constitucional, y me encargó algunas ideas que me pidió que le hiciera llegar por escrito, a través, si no podía verlo a él, del coronel Vicente Damasco, ideas que en algunos casos vi luego utilizadas. El 18 de abril, en el Centro Cultural General San Martín, Perón inauguró el primer curso de doctrina justicialista del movimiento, con la idea de crear las estructuras que habíamos previsto en la reorganización del movimiento. El 25 de abril se anunció la creación de la Comisión de Reforma Constitucional, que inició consultas con los partidos políticos y representantes de diversas actividades. Ese mismo 25 recibió a las agrupaciones juveniles, incluyendo representantes de la JP y los otros frentes de la tendencia. El 1 de mayo, por la mañana, el general dio un importante discurso inaugurando el período legislativo. Las masas del tercer mundo se han puesto de pie y las naciones y pueblos, hasta ahora postergados, pasan a un primer plano,
Nuestra Argentina está pacificada, aunque todavía no vivimos totalmente en paz. Heredamos del pasado un vendaval de conflictos y enfrentamientos. Hubo y hay todavía sangre entre nosotros. Nosotros hemos encarado la reconstrucción nacional. Entre sus más importantes objetivos está el reconstruir nuestra paz. Lo lograremos. Superaremos también esta violencia, sea cual fuere su origen. Superaremos la subversión. Aislaremos a los violentos y a los inadaptados. Triunfaremos, pero no en el limitado campo de una victoria material contra la subversión y sus agentes, sino en el de la consolidación de los procesos fundamentales que nos conducen a la liberación nacional y social del pueblo argentino. Las fuerzas del orden, pero del orden nuevo, del orden revolucionario, del orden del cambio en profundidad, han de imponerse sobre las fuerzas del desorden, entre las que se incluyen, por cierto, la del viejo orden de la explotación de las naciones por el imperialismo y de la explotación de los hombres por quienes son sus hermanos y debieran comportarse como tales. Ha comenzado de este modo el tiempo en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Continúa el general Perón. Latinoamérica es de los latinoamericanos. Nuestra tarea es la liberación en lo político, en lo económico y en lo sociocultural. La lucha por la liberación es también por los recursos y la preservación ecológica. En lo científico-tecnológico se reconoce el núcleo del problema de la liberación. Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. Estas concepciones, que vienen fortificando nuestra acción presente y que constituyen nuestro programa grande para el futuro, configuran el contenido básico del modelo argentino que en breve ofreceremos a la consideración del país. El modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social. El ciudadano se expresará a través de los partidos políticos, pero también a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etc. Esclarezcamos nuestras discrepancias y para hacerlo no transportaremos el diálogo social e institucionalizado nuestras propias confusiones. Limpiemos por dentro nuestras ideas, primero, para construir en el diálogo social después. El modelo argentino, el documento que el general llegó a preparar, fue conocido después de su muerte. El coronel Vicente Damasco conservó su ejemplar original.